Señor, estamos de nuevo en tu presencia, estamos pidiéndote tu sabiduría. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que lo que vamos a aprender a través del libro de Jueces sea útil para nuestra vida práctica, para nuestra piedad, para nuestra santidad, para que nosotros como tu pueblo y como tu iglesia te demos la gloria que tú mereces recibir. Bendice esta tu enseñanza, bendice esta tu palabra y quita al hombre, Señor, y que seas tú hablando, no la sabiduría humana. Y te rogamos, Padre Celestial, que esto sirva para el crecimiento de tu pueblo. En tus manos nos ponemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar entonces con la segunda lección del estudio expositivo del libro de Jueces. La semana pasada básicamente lo que hicimos fue hablar de las generalidades y el contexto del libro de Jueces. Hablamos un poco acerca del año en el que fue escrito, de lo que trata el libro de Jueces. Vimos que el libro de Jueces prácticamente es una recopilación de los años más oscuros en la historia de Israel y cómo esta recopilación está acomodada de forma temática, de tal manera que viene de más a menos. Está acomodada de una forma descendente, donde primeramente vemos una piedad en el pueblo de Israel, pero terminamos en un desastre. Vimos que el libro de Jueces lo podemos dividir básicamente en 3 etapas. Lo primero que nosotros podríamos hablar es la conquista, que es la inauguración del libro de Jueces. Lo segundo que podríamos hablar es la coexistencia, y en este sentido de coexistencia nosotros podemos observar cómo la nación se empezó a mezclar con otras naciones paganas. Y por último lo que vemos es un caos en el que la inmoralidad llegó a su límite y las personas se comportan como si no hubiese rey, ¿verdad? Y prácticamente eso es lo que dice en el libro de Jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía y no era una teocracia ya, Dios ya no gobernaba, sino que gobernaba la voluntad de cada individuo. Y eso se parece mucho a lo que estamos viviendo quizá el día de hoy, ¿verdad? Donde cada quien hace lo que bien le parece. En esta segunda lección ya vamos a introducirnos en el estudio del libro un poco más versículo a versículo. La porción de texto que vamos a estudiar el día de hoy está en capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Esos 7 versículos son los que vamos a estar estudiando el día de hoy y no está de más recordarles, hermanos, que si alguien quiere el material por escrito, probablemente ya le llegó al WhatsApp, ¿verdad? Si usted está en el grupo donde se transmite la información, o si no, puede ingresar al Facebook de la iglesia y ahí también tiene el material en digital para que usted lo pueda recopilar y lo pueda seguir estudiando. A esta enseñanza le llamamos retribución, porque la palabra retribución ejemplifica mucho de lo que vamos a estar estudiando en estos versículos. Pero primero le voy a pedir que leamos el texto y ya luego nos introducimos en su estudio, pues poco a poco, ¿verdad? Palabra por palabra. Dice el versículo 1: Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y ese es el texto que vamos a estar analizando el día de hoy. Y hoy prácticamente estamos iniciando con la sección, con el estudio de la sección más optimista de todo el libro, ¿verdad? Ese es el punto más alto, espiritual y moralmente hablando, del pueblo de Israel en todo el libro de Jueces. Esta porción y este optimismo que nosotros podemos ver en esta porción es teniendo en cuenta el desarrollo descendiente de la narrativa del libro de Jueces, como siempre va de más a menos, de más piedad a menos piedad, de más santidad a menos santidad, de más obediencia a menos obediencia. Esa es
la sintonía o la forma en la que está acomodado el libro de Jueces. Los versículos del 1 al 7, lo que acabamos de leer, podrían resumirse en la palabra retribución, como les dije anteriormente. Esta retribución nosotros la podemos observar en dos vías, y esto va a ser el bosquejo de lo que vamos a estar estudiando. Lo primero es la retribución por buscar y obedecer el consejo de Dios, y a esto nosotros le vamos a llamar retribución positiva. ¿Qué le da Dios a aquellos que buscan su consejo y le obedecen? Lo segundo es la retribución por la impiedad, y a esto le vamos a llamar retribución negativa. Entonces, esos van a ser simple y sencillamente los dos puntos del estudio del día de hoy. Para arrancar con la retribución positiva, ¿a qué nos referimos con retribución positiva? Nos referimos a la retribución que Dios da a su pueblo. Y lo que nosotros observamos en el versículo 1 es que el pueblo está buscando el consejo de Dios antes de actuar. Antes de hacer cualquier cosa, el pueblo está buscando el consejo de Dios. Y luego que viene la respuesta de Dios, el pueblo actúa conforme a lo que Dios les dijo que hicieran. Y recibieron la retribución positiva y la retribución divina por su acto, por su proceder. ¿Y cuál fue la retribución? Victoria. Esto lo podemos ver muy claro. Versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Josué, eso ya lo estudiamos la semana pasada, y nos metimos en el contexto de qué había pasado en el tiempo de Josué y cuándo Josué murió y etc. ¿Qué ocurrió después de la muerte de Josué? Que los hijos de Israel consultaron a Jehová, le preguntaron a Dios antes de actuar. ¿Y qué fue lo que le preguntaron? ¿Quién de nosotros subirá primero? Vean qué precioso es ver al pueblo de Dios preguntándole a Dios su voluntad antes de dar un paso. Amén. Y esa debería ser la forma en la que nosotros como hijos de Dios nos comportemos siempre. Nosotros deberíamos buscar el consejo de Dios antes de dar cualquier paso. Muchas veces se nos olvida que Dios no es solo Dios del domingo. Dios es Dios de toda nuestra vida, de todos nuestros días, de cada minuto y de cada decisión que nosotros tomamos. Él es Señor. Yo le debo consultar a Él todo. Si Él está de acuerdo con X trabajo, si Él está de acuerdo con que estudie tal carrera, si Él está de acuerdo con X relación que yo voy a tener, yo tengo que consultarle a Dios. Claramente, el contexto en el cual el pueblo está consultando es un poco distinto al nuestro, ¿verdad? Aquí en este tiempo habían líderes que respondían la voluntad de Dios. Aquí en este tiempo las personas tenían profetas, tenían libertadores, tenían jueces, etcétera, etcétera, que podían comunicar la voluntad de Dios. Y tal vez alguien acá diga: ¿y nosotros qué tenemos? Tenemos lo suficiente, tenemos la Escritura. Es el consejo completo de Dios. Y tenemos siervos piadosos que comunican la palabra de Dios que ya está escrita y ya está terminada. Obviamente digo esto para prevenir el hecho de que alguien diga: uy, voy a buscar el consejo de Dios, y busque un consejo humano de alguien que se está haciendo pasar por Dios. Eso no debe ser así. Todo consejo de nuestra vida tiene que provenir de la palabra de Dios. Ese es el consejo que nosotros tenemos completo para nosotros. En este sentido, lo primero entonces que nosotros podemos ver que el pueblo le preguntó a Dios es: ¿quién de nosotros subirá primero? Ellos consultan, Dios responde, ellos obedecen, Dios da victoria. Esto va en sintonía con lo que el apóstol Pablo le dijo a las iglesias en Galacia, en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Yo estoy seguro que usted recuerda el texto, pero le voy a pedir que me acompañe. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice así. Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Lo que nosotros vemos en Jueces 1 va en sintonía con lo que Pablo le dijo a la iglesia de Galacia. Todo lo que el hombre siembra, eso recibe. Hay una ley divina de retribución. Y claramente aquí el pueblo está haciendo algo por lo cual va a haber una retribución positiva. Vamos a analizar qué fue lo que hizo el pueblo paso a paso. Lo primero que hicieron es preguntar:
quién subirá primero. Y aquí viene la respuesta de Dios, que es una respuesta bastante interesante. Versículo 2 dice, y Jehová respondió, Judá subirá. Judá subirá. Esto que Dios está diciendo en el versículo 2 es bastante interesante y también tiene mucho sentido con las bendiciones que se habían dado a los hijos de Jacob. Puesto, y aquí voy a explicar un poco de la historia de Israel, que nosotros entendemos que que Judá no es el primogénito de Jacob, ¿verdad? ¿Quién es el primogénito de Jacob? Rubén, es el hijo mayor. Normalmente en la cultura judía, el que tenía que dar el primer paso era el hijo mayor. Y aquí, bueno, ya no son hijos, aquí ya son tribus. Pero sería normal que a Rubén se le tratara con esa prioridad. Pero no. Esto tiene bastante explicación con lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 49. Le voy a pedir que me acompañe. Génesis capítulo 49. Y en Génesis capítulo 49 vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Génesis 49, del 8 al 12. Esta es la bendición que Jacob le da a los hijos, pero la porción que vamos a leer es la bendición que Jacob le da específicamente a Judá. Y dice, en versículo 8, capítulo 49, Judá, te alabarán tus hermanos. Esto es un juego poético, un juego de palabras poético, porque la palabra de Judá significa alabanza, ¿verdad? Entonces dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Claramente esta es una porción poética, pero es una bendición que está dando Jacob a sus hijos. Y en la porción que nosotros estamos leyendo en este momento, en la bendición que se le da a Judá, se le da una posición preeminente sobre otras tribus. Se le dice prácticamente los demás se van a inclinar. Y se le dice también que el cetro no se va a quitar de Judá. O sea, eso en el versículo 10, que va a haber una legislación, un reinado por parte de Judá como líder de ese reinado. ¿Estamos claros con esto? Claramente aquí también vienen algunas imágenes bastante mesiánicas, donde se menciona cachorro de león, león de la tribu de Judá, que esto se repite en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, donde viene Jesucristo en escena y se le llama el león de la tribu de Judá. Y cuando dice también que no será quitado el cetro de Judá, está hablando de un reino que va a permanecer para siempre. Esto va también en sintonía y en armonía con el pacto que Dios hizo con David, que el reino iba a ser un reino perpetuo. Por otro lado, también habla de la abundancia que va a haber bajo el liderazgo del pueblo de la tribu de Judá. Vean lo que dice el versículo 11 y el versículo 12, dice, atando a la vid su pollino. A veces pasamos muy rápido por ahí y no entendemos lo que poéticamente está tratando de decir el autor, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir eso? Hay tanta abundancia que al pollino en el cual yo ando, el burrito en el que ando, lo amarro a una vid. En un contexto normal alguien le hubiera dicho, no lo amarre ahí porque me echa a perder el fruto. Pero hay tanta abundancia que no importa, amárrelo a una vid. Ahí lo puede amarrar. Dice, y a la cepa el hijo de su asna. Y dice, lavó en el vino su vestido. Hay tanta abundancia que el vino llega a sustituir el agua. Tanta abundancia de alimento que el jugo de uvas puede ser usado como el agua y yo puedo lavar la ropa con vino. Dice, y en la sangre de uvas su manto, la misma idea. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Abundancia, de nuevo, del fruto de la vid y de la leche. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la bendición que viene
detrás del liderazgo de Judá como la tribu preeminente en Israel. Esto nosotros lo vamos a entender ya progresivamente en el desarrollo de la historia, cuando veamos el reino dividido, cuando veamos también el reino davídico, la monarquía davídica, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a entender cabalmente cuando veamos a Jesucristo naciendo en Belén de Judá, de la tribu de Judá, y viniendo a instaurar la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz perpetua, porque Él es príncipe de paz. Amén. Entonces, tiene mucho sentido que Jueces capítulo 1, versículo 2, Dios haya dicho, Judá subirá primero. Le está dando ese nivel de importancia a Judá. La preeminencia de Judá podría también servir como un presagio de la victoria entonces que viene de aquel varón que va a ser levantado de esa tribu, que es a lo que nos estamos refiriendo, a el Mesías. La libertad y la prosperidad que los hijos van a tener proviene del Mesías, el hijo de Judá, la raíz de Judá. Y por otro lado, hay que tener en cuenta también lo siguiente, los destinatarios que recibieron inmediatamente el libro de Jueces, ¿sí? Porque, y voy a decir esto con mucho cuidado, a veces pensamos que los autores bíblicos escribieron su material pensando en las personas que iban a leer la Biblia en el año 2020 o 2021, ¿verdad? Pero no hay que perder de vista el hecho de que la función de los libros que están escribiendo estas personas también responde inmediatamente al contexto de las personas que lo van a leer allí. Esto no lo podemos dejar, no lo podemos olvidar. Ahora, las personas que recibieron el libro de Jueces, cuando lo empezaron a leer, aquí cabe hacernos la pregunta de nuevo que la respondimos la semana pasada. ¿Cuándo leyeron ellos este libro? Bueno, dijimos que probablemente el autor fue Samuel y probablemente Samuel escribió este libro en el inicio del periodo de la monarquía, porque hay unos versículos que dicen, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Qué sugiere eso? Que en los días en el que el autor está escribiendo, sí hay rey en Israel. Y por otros aspectos ahí del contexto, que ya más adelante nos vamos a meter, podemos intuir que el autor escribió este libro en los primeros años apenas del reinado de Saúl, antes de que David apareciera. Podríamos decir que lo escribió cuando David estaba siendo apenas un joven ungido. Pero el hecho de que Jueces empiece diciendo, Judá subirá primero, es un presagio también para anunciarle a las personas del contexto inmediato que el liderazgo que se va a levantar de la tribu de Judá va a ser un liderazgo exitoso. Y ahí va a entrar el contexto del reino de David, que vino y fue un reino muy exitoso. Y luego su hijo Salomón, que fue un reino también muy exitoso, donde se construyó el templo y se hizo un montón de actos positivos para el pueblo. Ahora bien, también es interesante entender esta porción que estamos leyendo en el panorama descendente del libro de los Jueces. Y vean aquí lo interesante. El libro de Jueces empieza con el punto de espiritualidad y moralidad más alto, con el estándar más alto. Y el estándar más alto es Judá dando el primer paso de obediencia para ir a la batalla. El estándar más alto es el pueblo de Dios consultando la voluntad de Dios y Judá dando el primer paso. Pero ¿cómo termina el libro? El libro termina con la nación, todo lo contrario, de consultar la voz de Dios, haciendo cada quien lo que bien le parecía. Y el libro termina con una mujer de la tribu de Judá siendo asesinada. ¿Notan cómo la moralidad que empezó en el punto más alto está terminando en lo más bajo? Esto nos habla también un poco de cómo va a ser la narrativa del libro de los Jueces. Y bueno, también hay algunos aspectos geográficos que vale la pena detenernos en ellos. Geográficamente nosotros entendemos que la porción que estamos leyendo nos relata la conquista del sector sur de Israel. Aquí les voy a pedir un poquito de paciencia. Ubicamos sur, norte, este, oeste, porque a veces eso nos come un montón, ¿verdad? Y yo soy de esos que cuando en San José me dicen 25 metros al oeste, ando buscando una iglesia católica para ver para dónde está viendo, ¿verdad? Pero bueno, es importante que
también estemos un poco adentrados en esto. Voy a ayudarles un poquito. Hay un mapa que va a estar apareciendo ahí en la pantalla y este mapa también nos puede ayudar un poquito a entender lo que estamos diciendo. Ven la parte verde de abajo, es enorme. Muy probablemente no leen las letras, ¿verdad? Porque tal vez son muy pequeñas. En esa parte verde enorme, ven que hay una parte verde clara y un círculo adentro de la parte verde clara que es un verde más oscuro. ¿Sí? ¿Y alguien tiene visión de águila para decirme cuáles son esas tribus? Judá y Simeón. No es que tienen visión de águila, ¿verdad? Es que tienen el monitor ahí. ¿Verdad? Pero ahí están, Judá y Simeón. Ese es el sector más al sur. Esa es la primera etapa de la conquista de Israel. Cuando el pueblo de Israel consulta a Dios y le dice, ¿quién subirá primero? Dios responde, Judá subirá primero. Y el versículo que sigue es Judá diciéndole a Simeón, acompáñeme, usted va conmigo y yo también lo acompaño a las tierras que usted tiene que conquistar. Y van juntos a conquistar. Obedecen al pueblo de Dios y tienen victoria por consultar su palabra y ser obedientes. Geográficamente hablando, entonces, la porción que estamos leyendo nos narra la conquista del sur. Más adelante usted va a ver en capítulo 1, a partir del versículo 16, donde se narran las conquistas de Benjamín. Eso también es más tirando hacia el sur. Y bueno, el fracaso, cuando usted empieza a leer capítulo 1 y lo va terminando, el fracaso se va intensificando más cuando las conquistas tienen que ir haciéndose más al norte, ¿verdad? No voy a hacerles, dirían los muchachos, un spoiler, ¿verdad?, de las próximas enseñanzas, pero vean, por ejemplo, en el versículo 22, Jueces 1:22, ¿cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra del versículo? También la casa de José. La palabra también tiene una connotación positiva o negativa. Positiva. Así como aquellos hicieron bien en conquistar tales regiones, también la casa de José subió. Pero vean cómo empieza, versículo 27. Tampoco Manasés. Versículo 29. Tampoco Efraín. Versículo 30. Tampoco Zabulón. Versículo 31. Tampoco Aser. O sea, prácticamente a partir de aquí estamos hablando de todos los fracasos en la conquista. Y todas estas tribus, el fracaso se va intensificando cada vez que vamos más hacia el norte. ¿Tenemos claro eso, hermanos? ¿Para qué sirve tener en cuenta esto que yo les acabo de decir? Bueno, eso también parece ser un precedente del fracaso que caracterizó a la región norte en Israel a lo largo de la historia. Aún en los contextos futuros, como por ejemplo en el reino dividido. Ahorita estamos en Jueces. Noten, y hay que tener en cuenta un poco las fechas, ¿verdad? De Jueces 1 al final de Jueces, ¿cuántos años aproximadamente hay? 350. 350 años. Estamos diciendo que Costa Rica apenas estábamos por celebrar el bicentenario, ¿verdad? ¿Se dan cuenta del deterioro de la nación en el tiempo en el que esto ocurrió? Luego de estos años que viene la monarquía. Primer rey, Saúl. Segundo rey, David. Luego de David, tercer rey, Salomón. Y luego de Salomón, reino dividido. Se divide el reino, Roboam, Jeroboam. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Lo que la Biblia en esos textos llama Israel se refiere a las tribus que están ubicadas en el norte. Y lo que en esos textos se menciona como Judá se refiere a las tribus que están ubicadas en el sur. Las tribus del sur son Judá y Benjamín, que eso conforma el reino del sur. Y las tribus del norte son las otras 10, que eso conforma el reino del norte. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted lee Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, usted verá que la introducción a la vida de los reyes va a ser, y fulano de tal fue rey en Israel y reinó tantos años. En algunos casos, hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. En otros casos, hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y le dejo de tarea que vaya a estudiar los reyes del norte. Ni uno solo hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Todos fracasaron. Ni uno. Todos fracasaron
en sus valores morales y espirituales. Bueno, lo que estamos leyendo aquí es un presagio de eso. Las tribus que están ubicadas más al sur tienen una victoria que les caracteriza más, y cada vez que vamos yendo hacia el norte hay más descenso en esas victorias. Y esas podrían ser unas conclusiones en el punto geográfico. Ahora bien, a lo que estamos llegando con esta primera sección de este estudio es a lo siguiente: hay una retribución de Dios, pero esa retribución es positiva. ¿Por qué? Porque el pueblo consultó la voluntad de Dios y porque hicieron lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Ahora, si seguimos estudiando el texto, vamos a llegar a hablar de una retribución negativa. Esto lo podemos ver más claramente desde el versículo 5 hasta el versículo 7, con la historia de un rey que se narra ahí, un rey cananeo que se llama Adoni-Bezek. Y eso es el segundo punto de este estudio, donde vamos a hablar de la retribución negativa. ¿Qué es lo que nos relata esta historia? Bueno, que en medio del contexto de esta conquista, en un lugar llamado Bezek, es encontrado un hombre, rey de esa región, que se llama Adoni-Bezek. Y este rey, en medio de esa conquista, intentó huir de la tarea que estaban haciendo las tribus de Judá y la tribu de Simeón, pero no logró huir. Él fue perseguido y él fue capturado. ¿Qué sabemos de Adoni-Bezek? No sabemos mucho. Voy a darle algunos datos que nos pueden servir para tener una escena. Su nombre significa Señor de Bezek, ¿verdad? Qué lógico. Es rey de Bezek y su nombre significa Señor de Bezek. De paso, Adoni es la raíz de la palabra Adonai, y por eso Adonai significa Señor. Entonces, en este caso es como rey o Señor de Bezek. Y la palabra Bezek, por sí solita, significa relámpago. Eso es lo que significa la palabra Bezek. No le voy a dar una simbología a lo que eso quiere decir, porque realmente no encuentro la relación de este nombre con la historia y no me quiero meter en esos charcos, ¿verdad?, de simbología ni nada de eso. Pero bueno, todo esto que acabamos de decir, el significado de su nombre y todo esto, nos arroja a una pregunta: ¿dónde está Bezek? ¿Por qué? Es un lugar del cual estoy seguro que hemos escuchado muy poco. Cuando leemos el Antiguo Testamento y escuchamos de regiones como Moab, y de los moabitas tenemos mucho material para estudiar de esos enemigos. Pero cuando estudiamos de regiones como Bezek, que son aparentemente pequeñas, no tenemos mucho material para estudiar acerca de ellos. La única mención que se hace de esta región llamada Bezek, en toda la Biblia, aparte de Jueces 1, está en 1 Samuel capítulo 11. Le voy a pedir que me acompañe ahí. 1 Samuel capítulo 11. Y en 1 Samuel capítulo 11 estamos en el contexto ya de la monarquía, y aquí el que está siendo el rey es Saúl, ¿verdad? Y en 1 Samuel 11, vean lo que dice a partir del versículo 5. Dice: y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes, del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Prácticamente los está convocando a la guerra y les está diciendo: si no van a la guerra, agarramos sus bueyes y los despedazamos. Eso es lo que está haciendo Saúl. Y sigue diciendo: y los contó en Bezek. O sea, la cantidad de hombres reunidos para la batalla fueron contabilizados en una región llamada Bezek. Y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana, al calentar el sol,
seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Aquí hay unos detalles de contexto analítico bastante interesantes. ¿Dónde queda Bezec? Yo no sé. Pero, a la luz de este texto, número 1, queda cerca de un lugar que se llama Jabes Galaad, porque la distancia de los mensajeros no duró más de un día. Lo notaron por la puesta del sol, ¿verdad? Sí, están conmigo, hermanos. No los estoy distrayendo, ni los estoy durmiendo. Entonces, como queda cerca de un lugar que se llama Jabes Galaad, ya podemos ubicar la región de Bezec, aunque tal vez no aparezca en un mapa bíblico. Ahora, ¿dónde está Bezec? Voy a pedirle que me ponga el segundo mapa, para que veamos ahí un poquito lo que yo les estoy diciendo. No sé si lo logran ver, pero hay 2 líneas rojas. La línea que está más arriba es donde está Jabes de Galaad, y la línea que está más abajo es donde está Jerusalén. ¿Para qué me sirve esto? Para ejemplificar lo siguiente. Lo que hicieron las tribus de Judá y de Benjamín fue no conformarse a la porción de tierra que les correspondía, sino que incluso subieron más a seguir batallando y se metieron incluso a territorios que no les correspondía conquistar, pero supongo que estaban tan emocionados en esta conquista que tenían que aprovechar la mayor cantidad de pueblos posibles para poseer. Y eventualmente esto iba a ser positivo para toda la nación en general y le podían dar estas regiones a las otras tribus. También se explica que cuando Adoni-Bezec fue atrapado, fue capturado, ya lo leímos, ¿qué hicieron con él? Primero le cortaron sus pulgares de las manos y de los pies, ya vamos a explicar eso, pero luego descendieron ¿a dónde? A Jerusalén. Hicieron ese recorrido, hicieron esa caminata. Entonces eso me dice más o menos que se metieron muchísimo más al norte para hacer su conquista. Esto explica también por qué en Jueces 1:4 y Jueces 1:3 se reitera la frase y subió Jehová. Ese subió tiene una explicación geográfica, entonces iban cada vez más hacia el norte y subían para conquistar. La victoria fue tan grande, la retribución a su obediencia fue tan grande que vencieron aún en tierras que no les correspondía tomar. Pero esa fue la retribución de Dios a la obediencia y a consultar a Dios su voluntad. Adoni-Bezec intentó huir, pero Adoni-Bezec fue capturado. Y después de la captura, aquí viene el detalle que les mencioné, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y alguien se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Y los ateos se van a aprovechar de este texto para decir, ¿cómo un Dios bueno va a probar la injusticia? Y etcétera, etcétera. Y usted escuchará este argumento muchísimo de personas que no creen en Dios. Bueno, voy a explicar entonces por qué se dio esto. Esto tiene 2 propósitos. El primer propósito es un propósito defensivo. Esto quiere decir que se imposibilita a Adoni-Bezec de correr, o sea, de irse de nuevo, y se le imposibilita de tomar un arma y contraatacar. Lo reto a que intente correr sin los pulgares de sus pies. Lo van a atrapar fácilmente. Y bueno, imagínense disparar un arma sin el pulgar de sus manos. Tomar una espada, tomar un escudo, una flecha, qué sé yo, sin los pulgares de sus manos. Imposibilita completamente a Adoni-Bezec para cualquier intento de huida o de contraataque. Entonces esto es defensivo. Por otro lado, hay otro propósito que tiene que ver un poco más con el escarnio, puesto que, como ya les dije, desde Bezec hasta Jerusalén descendieron y iban con el rey sin los pulgares de sus manos y de sus pies. Prácticamente iban predicando, ¿verdad? Proclamando delante de los reinos paganos que todavía estaban allí, vean lo que le hicimos a un rey, cuidado. Y es un escarnio público, una alerta a los demás pueblos. Y prácticamente esta fue la forma en la que ellos lo hicieron. Cabe hacer un paréntesis. No encuentra usted en este contexto
que Dios haya mandado que se hiciera esto. Pero sí encuentra usted que el pueblo de Dios lo hizo. Y con esto no estoy excusando a Dios, porque es muy claro cuando usted lee Deuteronomio y Josué, que Dios los mandó a conquistar todas las tierras y a no dejar ni uno. Es muy claro, no estoy excusando a Dios. Dios tiene propósitos más grandes que los que nosotros nos podemos imaginar detrás de la instrucción que le está diciendo. Pero sí estoy diciendo también que el pueblo de Dios tenía sus tácticas. Y estas tácticas, pues, son más de guerra que algún aspecto que tenga que ver plenamente con un mandato divino. ¿Sí? ¿Queda claro este punto? Entonces, eso tiene que ver con el hecho de que le hayan cortado los dedos de sus manos y de sus pies, los dedos gordos de sus manos y de sus pies. ¿Qué pasa? Ante esta situación, Adonibesec reconoció que él recibió la retribución de lo que él había hecho anteriormente. Esta es la retribución negativa. Él tuvo reyes de quienes se burló, cortándoles sus dedos y poniéndolos a juntar las migajas de su comida. Y ahora él está experimentando en carne propia la misma tortura. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, dice el versículo siguiente de Gálatas 6, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Retribución es lo que nosotros vemos aquí. Él está experimentando exactamente la misma tortura en este momento. Aquí hay un detalle interesante. ¿Cuántos reyes estaban juntando migajas? 70 reyes. Bueno, esto que acabamos de leer parece ser muy improbable, ¿verdad? Porque una región debe ser tan pequeñita que casi no la podemos ubicar en el mapa, que tenga a 70 reyes juntando migajas, parece improbable. Y esto también es un argumento para aquellos que desconfían de la infalibilidad o de la inerrancia de la Escritura, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le podemos responder nosotros a estas personas? Eso puede significar dos cosas. Número uno, o simplemente es una hipérbole, una exageración, puesto que 70 es un número cerrado y puede que esté diciendo que son muchos. O, esta es la que más abrazo yo, la cantidad de reyes es literal, pero son reyes conquistados por una coalición de reinos. Y no solamente por Adonibesec, sino por una fusión de varios reinos. Esto tiene un precedente. Cuando usted estudia el libro de Josué, usted verá que en una ocasión Josué se pelea con otro rey que se llama Adonisedec. No lo confundan con Adonibesec, ¿verdad? Adonisedec. ¿Alguien recuerda esa historia? Sí. Bueno, es un poco también escondidilla ahí, entonces no hay problema si no la recuerda. Pero en esa historia básicamente va a entrar el periodo o una lucha de conquista por parte de Josué y de su pueblo, y este rey se prepara y le pide a otros 4 reyes que le ayuden. Y entonces hacen una fusión de 5 reinos peleando juntos. Estos 5 reyes pelean, pero al final el pueblo de Dios es más fuerte. Estos 5 reyes huyen y se esconden en una cueva y ponen una piedra, ¿se recuerdan? Pero ya luego el pueblo de Dios llegó hasta la cueva, quitó la piedra, los sacaron y los colgaron en maderos, ¿verdad? Y así tuvieron la victoria de esa región. Bueno, ¿por qué hablo de esta historia que se menciona en Josué? Porque es un precedente. Parece ser que los pueblos cananeos juntan sus fuerzas y trabajan en equipo. Eso hizo mucho más difícil el trabajo de conquista de Israel. Entonces, el hecho de decir que hubiesen 70 reyes juntando migajas debajo de la mesa de Adonibesec no necesariamente quiere decir que Adonibesec era un Nabucodonosor de la historia, ¿verdad? Sino que muy probablemente había una coalición de reinos que trabajaban juntos y habían conquistado aún a 70 lugares y los tenían bajo su dominio. ¿Sí? Ahora bien, estamos en el punto de que Adonibesec está reconociendo que lo que él hizo le está siendo retribuido.
Y en este sentido, él mismo dice, con sus propias palabras, así me ha pagado Dios. Él reconoce que hay una retribución. Antes de continuar, voy a hacer una aclaración. Lo que usted está leyendo aquí que dice, así me ha pagado Dios, no tiene que interpretarse como que Adonibesec se está arrepintiendo y está reconociendo a Jehová, el Dios de los judíos. Alguien podría interpretarlo así y decir, después de todo lo que hice, así me pagó Jehová. Y alguien podría decir, vio, en el último momento de su vida, él tuvo la oportunidad de reconocer a Jehová. No necesariamente él está reconociendo a Jehová como Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra Dios, que aparece allí en hebreo, así me ha pagado Dios, es la palabra Elohim. Es una palabra famosa para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Es la misma palabra que aparece en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Elohim tiene una connotación algo peculiar, porque es una palabra que podría sugerir una pluralidad. De hecho, Jueces capítulo 2, acompáñenme un momento, Jueces capítulo 2, versículo 3, vean lo que dice aquí. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Adivinen cuál es la palabra hebrea de la cual se traduce la palabra dioses. Elohim. Es exactamente la misma palabra, Elohim. Elohim se usa en el Antiguo Testamento para dar una connotación plural de varios dioses. Por tanto, lo que dijo Adonibesec podría traducirse como, así me han pagado los dioses, o esto es una retribución del cielo, ¿verdad? Y así básicamente podríamos traducir que Adonibesec no se arrepintió ni de su impiedad ni de su paganismo. ¿Por qué menciono esto? Porque esto que yo acabo de decir es un claro ejemplo de que cuando se reconoce que se merece el mal que sobrevino, no es un sinónimo de arrepentimiento delante de Dios. Voy a repetir esto. Cuando se reconoce que merezco, cuando una persona reconoce que merece el mal que le sobrevino, no es sinónimo de que esa persona se haya arrepentido delante de Dios. A fulano de tal le fue mal en su matrimonio porque hizo barbaridades. Viene a la iglesia. Sí, yo sé que lo merezco porque yo fui un mal hombre, yo fui esto, yo fui aquello, yo fui lo otro, yo sé que yo me merezco esto. Y muy probablemente en la consejería se le insiste, está bien que usted sepa que eso es su culpa, pero arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Sí, yo sé que yo me merezco esto, yo sé que esto... No están dando el paso al arrepentimiento, simple y sencillamente es una conmiseración, se están haciendo miserables a sí mismos de que merecen el mal que les vino. Esto pasa mucho, hermanos. Alguien puede sentirse mal porque cometió un pecado, pero eso no es sinónimo de que esa persona se esté arrepintiendo. Alguien puede sentirse mal porque tiene paga a su pecado, porque tiene consecuencias malas en su vida por causa de su pecado, pero eso no es sinónimo de arrepentimiento. Alguien se puede estar arrepintiendo de haber ingerido alcohol en una sala de urgencias en el hospital, pero eso no es sinónimo de que esté arrepentido delante de Dios. ¿Delante de quién debe arrepentirse? Y mucho cuidado si eso define nuestro comportamiento. Que cuando pequemos, simple y sencillamente nos sintamos mal por las consecuencias, pero no nos arrepintamos delante de la persona santa y justa de Dios. Esto que acabamos de leer debería servir como un espejo para los israelitas. Yo estoy seguro que por eso el autor de Jueces lo colocó al principio. Básicamente el autor de Jueces le está diciendo a todo Israel, sepan que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sépanlo, si positivamente ustedes obedecen a Dios y consultan su voluntad, Él les va a retribuir positivamente. Pero si ustedes se desvían de la obediencia a Dios y se van hacia la impiedad y el paganismo, Dios también les va a retribuir. Acuérdense de Judá y acuérdense de Adonibesec. Por eso yo creo que esta primera porción está ahí, al principio.
Sirve como un espejo para el pueblo de Israel, para que recuerden cómo Dios bendice a los que le buscan y castiga a los impíos y paganos. Esto debería ser una imagen para que los israelitas en el futuro no simple y sencillamente digan, merezco lo que tengo, sino que digan, me arrepiento delante de Dios. Y lo mismo, exactamente lo mismo, aplica hoy para usted y para mí. Esta porción de texto debería llevarme a la consideración de la doctrina de la retribución. Los hijos de Dios que buscan el consejo de Dios y le obedecen, tendrán una retribución de su obediencia y de su fidelidad. Pero aquellas personas, aquellos seres humanos que insisten en su impiedad y en su paganismo, tendrán una retribución a su pecado. Pero muchas veces nosotros insistimos en seguir cometiendo los mismos errores. Y por más de que la historia nos diga que no hay que cometer un error, nosotros seguimos cometiendo el error. Qué triste es esto, ¿verdad? De hecho, traje una forma de mostrarles con un ejemplo algo diferente lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Vamos a salirnos un poquito de nuestra zona de confort para este ejercicio que voy a hacer y para que me entiendan lo que estoy tratando de explicar. Ya más adelante van a entender lo que estoy haciendo, no se preocupen. Voy a pedirle a un voluntario, es más, voy a pedirlo dedocráticamente para no durar tanto tiempo. Charlie, ¿usted me podría ayudar un momentito? Tiene que venir nada más aquí al frente. Lo que Charlie va a hacer es bastante fácil. De hecho, nos vamos a poner un poco románticos, ¿verdad? No conmigo, tranquilo. Aquí, sí. Charlie va a leer. Ajá. Charlie va a leer un poema que va a aparecer allí y va a aparecer allí, ¿verdad? Un poema romántico, simple y sencillamente. El único favor que yo le voy a pedir a Charlie es que lo lea bien, nada más. Como es un poema, pues tiene que ser leído bien, que no haya errores en su lectura. Simple y sencillamente eso. Yo no sé si lo logra ver ahí o prefiere ahí, ¿verdad? Nada más que se escuche. Los demás lo pueden ir leyendo en su mente, con su vista también. Y esto nos va a servir para ejemplificar algo. Ya les voy a explicar qué. ¿Está prendido el micrófono? Sí. Dice, en el auge de mis emociones, dando el lenguaje que mi corazón escoge mi alma la necesidad de decir te amo a la persona que cual fruto mi amor recoge, la persona, mi cónyuge. Ok, ya Charlie lo terminó de leer. Les pregunto, ¿Charlie cometió algún error en su lectura? ¿Quién vota que sí? Ok, bueno, si fue por acoge, pasémoslo por alto. Aparte de acoge, ¿cometió algún error en su lectura? Le faltó el romanticismo. Oiga, Charlie, póngase las pilas, ¿verdad? Le faltó el romanticismo, no leyó el título. Bueno, aparte de eso, ¿perciben algún otro error? Póngame la siguiente diapositiva. Vean cómo terminan esas palabras. Auge, escoge, acoge, recoge, cónyuge. No se dice cónyuge, se dice cónyuge. ¿Sí o no? Aquí, pónganme la siguiente diapositiva. Esa es la pronunciación fonética de la palabra, la que ustedes van a aparecer, la que aparece ahí. Cónyuge, como lo decimos nosotros, se pronuncia cónyuge. Al igual que acoge, al igual que escoge, al igual que las otras palabras. Devolvámonos a la anterior. Y no lo estoy culpando, Charlie, ya le voy a explicar por qué sucedió esto. ¿Por qué nosotros leemos cónyuge así? Porque todo el mundo lo hace, ¿sí o no? Pero a pesar de que tuvo 4 advertencias de cómo se lee una palabra terminada en GE,
Y a pesar de que 4 veces lo hizo bien, y probablemente usted en su mente también, en la última se equivocó, porque todo el mundo lo hace. ¿Sí? Charlie ya puede ir a sentarse, muchas gracias. Ahí les queda el poema, Charlie, también, por si lo quiere aprovechar para después. ¿Qué quiero decir con esto? El pueblo de Israel no vio solo 4 veces, vio un montón de ocasiones en las cuales Dios pagó su retribución a las personas que le buscaron o a las personas que persistieron en la impiedad y el paganismo. Un montón de ocasiones. Pero al final de la historia de su poema, si lo queremos decir así, se equivocaron, porque todo el mundo lo hace. Tenían dioses paganos, porque todo el mundo lo hace. Ya entendemos por qué Dios les pidió que sacaran a las demás naciones de su territorio. Porque eso iba a pasar. La coexistencia trajo el caos. Y se equivocaron al final de su poema, a pesar de todas las advertencias que había en su pasado. Porque todo el mundo lo hace. Hermanos, precisamente eso nos puede pasar a nosotros. Quizá usted y yo hemos visto cristianos caer, lamentablemente. O hemos visto personas que decían ser cristianos y luego revelaron la impiedad de sus corazones. Hemos visto cómo Dios ha pagado la retribución a sus actos de inmundicia. Y en muchas ocasiones nosotros no aprendemos la lección y persistimos en el pecado. Y persistimos en la maldad. A pesar de todas las advertencias que hemos visto en el pasado. Que este texto, esta porción, estos 7 versículos nos sirvan como alerta para que no caigamos en ese error. Amén. La conclusión entonces de hoy es una conclusión bastante tajante. Dios dará retribución positiva a su pueblo cuando su pueblo busca su consejo y cuando su pueblo obedece su voluntad. Pero Dios también dará la retribución merecida al hombre en su impiedad. Y escúchenme lo que les voy a decir en este momento. Aunque el impío viva toda una vida sin la retribución que merece su pecado, en el último día de su vida vendrán las consecuencias que le acompañarán por toda la eternidad, la muerte. Pero escúcheme también esto. Aunque el Hijo de Dios viva toda su vida sin una aparente retribución a su fidelidad, el último día de su vida vendrán las consecuencias. Vida eterna. Aquí tenemos que entender lo siguiente. El bien que los hijos de Dios merecen o reciben por su fidelidad es una bendición dada por gracia, otorgada por Dios, que Dios en nosotros nos impulsa a una vida de verdadera obediencia y fidelidad, vida que antes éramos incapaces de vivir, pero Dios está en nosotros. Tenemos la capacidad, porque Cristo vive en nosotros, de vivir una vida obediente y fiel, y al final de nuestros días la retribución va a ser vida eterna. El llamado entonces es hoy a una vida de obediencia y de fidelidad. Una vida que podemos vivir solamente porque Cristo está en nosotros. Una vida que tiene que consultar el consejo de Dios, que hoy en día es la palabra de Dios, el medio por el cual Él nos habla. Y vean el montón de advertencias que nosotros tenemos en la Escritura de cómo Dios retribuye a los que hacen bien o a los que hacen el mal. Y pensemos en eso, hermanos. Amén. Incline su cabeza, por favor. Acompáñenme en oración. Y antes de orar en esa posición, nada más les recuerdo que la única forma de ser fiel y obediente al consejo de Dios es si Cristo está en nosotros. Por tanto, si hay alguien aquí sin Cristo, debería arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador.
Vamos a orar.